Hola, amigos. Bienvenidos a otro video donde exploramos los eventos que cambiaron el mundo. Hoy hablaremos de la Guerra de Vietnam, un conflicto que marcó una época, redefinió la política mundial y dejó huellas profundas en la cultura y las personas. ¿Sabías que esta fue la primera guerra que realmente dividió a toda una nación y que la juventud tuvo un papel clave? Vamos a descubrirlo. Todo comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial. El mundo se dividió en dos bloques: Estados Unidos lideraba el mundo capitalista, y la Unión Soviética, el comunista. Esto dio lugar a la Guerra Fría, un conflicto donde no había enfrentamientos directos entre estas potencias, pero sí guerras en países más pequeños, como Vietnam. Vietnam había estado bajo control francés durante décadas, pero después de la Segunda Guerra Mundial, surgió un líder revolucionario, Ho Chi Minh. Inspirado por el comunismo, Ho lideró la lucha por la independencia contra Francia. En 1954, tras la derrota de los franceses en la batalla de Dien Bien Phu, Vietnam quedó dividido, el norte, comunista, y el sur, capitalista. ¿Sabíais que Ho Chi Minh inicialmente buscó apoyo de Estados Unidos antes de acercarse a la Unión Soviética? Pero fue rechazado, lo que empujó a Vietnam hacia el comunismo, una decisión que cambiaría todo. A medida que el norte de Vietnam apoyaba movimientos comunistas en el sur, Estados Unidos decidió intervenir. Al principio, enviaron asesores militares, pero tras el incidente del Golfo de Tonkin en 1964, la guerra escaló. El presidente Lyndon B. Johnson recibió carta blanca para usar toda la fuerza necesaria, y así, en lugar de una guerra breve, comenzó un conflicto que duraría más de una década. Para los soldados jóvenes enviados a Vietnam, la realidad era impactante: calor extremo, junglas densas, enemigos invisibles y un constante miedo a trampas mortales. Por otro lado, para los vietnamitas, era una lucha por su tierra y su libertad. Un soldado estadounidense dijo una vez: luchábamos para proteger un pueblo, pero no podíamos distinguir entre amigos y enemigos. Era como una pesadilla interminable. Ahora hablemos de cómo se luchó esta guerra. Estados Unidos tenía helicópteros, bombarderos B-52 y todo tipo de tecnología avanzada. Pero los guerrilleros del Vietcong eran expertos en tácticas de guerrilla, ataque sorpresa, túneles subterráneos y un conocimiento total del terreno. Además, el ejército estadounidense usó métodos controvertidos como el agente naranja, un herbicida que devastó selvas enteras y causó graves problemas de salud tanto en vietnamitas como en soldados estadounidenses. También hubo operaciones como el bombardeo masivo de Camboya y Laos, países que oficialmente no estaban en guerra. Imagina esto: un joven soldado estadounidense, recién salido de la escuela secundaria, enviado a una jungla en un país que no podía ubicar en un mapa. Uno de esos soldados, Tim O'Brien, escribió más tarde: al principio creía que éramos los buenos, pero la guerra me enseñó que la línea entre el bien y el mal no siempre es clara. Mientras tanto, en Estados Unidos, las imágenes de la guerra llegaban a la televisión. La gente veía bombardeos, aldeas destruidas y niños huyendo del napalm. Esto provocó un movimiento masivo de protestas, liderado por jóvenes que cantaban canciones de paz y desafiaban al gobierno. Bandas como Creedence Clearwater Revival y artistas como Bob Dylan se convirtieron en la banda sonora de esta resistencia. En 1973, después de casi 60.000 soldados estadounidenses muertos y millones de vietnamitas fallecidos, Estados Unidos firmó los Acuerdos de Paz de París y se retiró. Pero 2 años después, en 1975, Saigón cayó en manos del norte comunista. Fue el fin de la guerra, pero no el fin de sus consecuencias. Para Estados Unidos, esta guerra dejó profundas cicatrices, desconfianza en el gobierno, una generación marcada por el trauma y un cambio en cómo los estadounidenses veían su papel en el mundo. Para Vietnam, la guerra dejó un país devastado, pero con la esperanza de reconstruir y mirar hacia adelante. Mira estas imágenes: veteranos regresando a casa con heridas visibles y otras que no se ven, refugiados huyendo del caos, niños vietnamitas que aún viven con las consecuencias de los químicos usados durante la guerra. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de Vietnam? Porque esta guerra nos dejó muchas lecciones. Nos enseñó sobre los límites del poder militar, la importancia de cuestionar a los gobiernos y el poder de la juventud para cambiar el curso de la historia. Hoy, Vietnam es un país que ha superado gran parte de su pasado, convirtiéndose en un destino turístico y un centro económico. Pero las cicatrices de la guerra siguen presentes en su gente y su paisaje.
En un mundo donde todavía vemos conflictos como en Ucrania o tensiones en otras regiones, la historia de Vietnam nos recuerda los costos humanos de la guerra, y también cómo las personas, especialmente los jóvenes, pueden hacer una diferencia. Y eso es todo por hoy. La guerra de Vietnam no solo cambió el mundo, sino también cómo entendemos la guerra y la paz. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que aprendimos de esta experiencia o seguimos cometiendo los mismos errores? Déjame tus comentarios abajo. Y ya sabes, si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.